Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén tan emocionados como yo con el tema que vamos a desgranar hoy, porque créanme, es de esos que dan mucho de qué hablar y que nos tienen a todos con la intriga a flor de piel. Hoy nos sumergimos de lleno en un drama que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, sinceramente, tiene todos los ingredientes de una telenovela. Hablamos de un posible enfrentamiento millonario entre Kerem Bürsin y nada más y nada menos que el ex de Hande Erçel. Sí, han oído bien, un título que promete mucho, ¿verdad? Y es que, como saben, la vida de nuestras estrellas favoritas a menudo nos regala giros inesperados, y este, sin duda, es uno de ellos. Antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de noticias, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando este contenido que tanto nos gusta. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. No querrán quedarse fuera de ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a empezar a desentrañar todo este misterio. Cuando escuchamos los nombres de Kerem Bürsin y el ex de Hande Erçel en el mismo titular, y además se menciona una demanda millonaria, la imaginación se dispara, ¿cierto? ¿De qué se trata? ¿Qué ha podido ocurrir para llegar a un punto tan delicado? La verdad es que aunque siempre intentamos traerles información contrastada y de fuentes fiables, en estos temas del corazón y de las disputas legales, a veces las aguas se tornan un poco turbulentas y es difícil tener la certeza absoluta. Sin embargo, la prensa turca ha estado bastante activa con este asunto, y los rumores que circulan son lo suficientemente jugosos como para que los analicemos juntos. La historia, como suele pasar en estos casos, tiene sus raíces en el pasado y en las relaciones sentimentales que han marcado la vida de los protagonistas. Sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin vivieron un romance que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla y fuera de ella era innegable y su separación, aunque dolorosa para muchos, fue un capítulo más en sus vidas. Pero lo que ha saltado a la palestra recientemente es la conexión de Kerem, o más bien, una supuesta conexión o conflicto que involucraría a un ex de Hande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las informaciones que han trascendido, no se trataría de una disputa directa entre Kerem Bürsin y el ex de Hande, sino más bien de una situación donde los nombres se cruzan, creando una especie de polémica o conflicto indirecto. Y es que en este mundillo a veces los enredos son más complejos de lo que parecen. Imaginen la situación. Un nombre como el de Kerem Bürsin con su enorme popularidad y un supuesto conflicto legal o una demanda millonaria asociada. La suma de estos elementos genera automáticamente un gran interés. Se habla, y aquí debemos ser muy cautos, de que esta supuesta demanda podría estar relacionada con acuerdos o negocios previos, o quizás incluso con malentendidos que se han ido gestando a lo largo del tiempo. En la industria del entretenimiento, donde los contratos son complicados y las alianzas empresariales son frecuentes, no es descabellado pensar que puedan surgir fricciones. Sin embargo, la magnitud de la cifra, esa demanda millonaria, es lo que realmente llama la atención. Cuando hablamos de millones, ya no estamos hablando de un simple desacuerdo, sino de algo que podría tener consecuencias financieras muy significativas para las partes involucradas. Los detalles que se han filtrado son escasos, y es precisamente esa falta de información concreta lo que alimenta las especulaciones. La prensa ha manejado varias hipótesis. Una de ellas apunta a que la disputa podría estar vinculada a proyectos profesionales en los que Kerem Bürsin ha estado involucrado recientemente y donde, de alguna manera, el ex de Hande Erçel tendría algún tipo de interés o reclamo. Otra vertiente de los rumores sugiere que podría tratarse de algo más personal, relacionado con acuerdos pasados o incluso con la herencia o distribución de bienes en contextos de negocios compartidos. Lo cierto es que hasta el momento no hay declaraciones oficiales contundentes que aclaren la situación al 100%. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un hervidero de comentarios, teorías y opiniones. Algunos defienden a capa y espada a Kerem Bürsin, mientras que otros especulan sobre las motivaciones del supuesto demandante. Es la naturaleza de la fama, y cuando los nombres son tan conocidos, cada pequeño rumor se magnifica. Pensemos un momento en el impacto que una noticia así puede tener. Para Kerem Bürsin, implicado en una demanda millonaria, las repercusiones, tanto a nivel personal como profesional, podrían ser considerables.
Si bien es un artista consolidado, este tipo de litigios pueden generar estrés, afectar su imagen pública y, por supuesto, suponer una carga económica importante si la demanda prospera. Por otro lado, la figura del ex de Anderzel también cobra relevancia en este contexto, y habrá que estar atentos a sus posibles movimientos o declaraciones. Es importante recordar que en muchos casos, estas informaciones provienen de filtraciones o de la propia especulación mediática. A menudo los protagonistas prefieren mantener estos asuntos en la esfera privada hasta que tengan una resolución o hasta que consideren necesario hacer alguna aclaración. La vida de las celebridades es escrutada al milímetro y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede convertirse en noticia. Ahora, si nos ponemos a analizar el porqué de esta posible demanda, las opciones son amplias. Podríamos estar hablando de incumplimiento de contrato, de reclamaciones por derechos de autor, de disputas sobre propiedades o inversiones, o incluso de acuerdos preestablecidos que no se han cumplido a satisfacción de una de las partes. La cuantía millonaria que se menciona sugiere que el asunto es de gran envergadura y que las cifras involucradas son sustanciales. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue uno de los romances más seguidos de la televisión turca. Su carisma y la forma en que conectaron con el público generaron una legión de fans que aún hoy los recuerdan con cariño. Sin embargo, la vida sigue y las relaciones evolucionan. En este caso, parece que las secuelas de relaciones pasadas, o los vínculos profesionales que se hayan podido establecer, están ahora poniendo en jaque a estas figuras públicas. Es fascinante cómo el mundo del espectáculo puede entrelazar la vida personal, las relaciones sentimentales y los negocios de maneras tan complejas. Un día estás protagonizando series de éxito y viviendo un romance de ensueño, y al siguiente, te ves envuelto en un litigio legal millonario. Es un recordatorio de que por muy glamurosa que parezca la vida de las estrellas, también está sujeta a los mismos problemas y desafíos que cualquiera de nosotros, aunque las cifras y las consecuencias sean, evidentemente, mucho mayores. Nos toca, como espectadores y seguidores, mantener la calma y esperar a que surjan más detalles o comunicados oficiales. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las conjeturas, pero es fundamental ser críticos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. La verdad, como siempre, suele tener matices y a menudo esconde más de lo que muestra a simple vista. Si esta demanda llegara a tener un peso real y a desarrollarse en los tribunales, sin duda seguiría siendo noticia de primera plana en Turquía y más allá. Sería un caso interesante de seguir, no solo por los nombres involucrados, sino también por las implicaciones legales y financieras que podría tener. Y por supuesto, para nosotros como fans, sería importante entender la verdad de lo sucedido, más allá de las especulaciones. Es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones y de los acuerdos, incluso en el mundo de la fama. Lo que parece sólido hoy, puede desmoronarse mañana, y dejar tras de sí una estela de litigios y controversias. Y en este caso particular, la mención de millonaria añade un factor de drama y gravedad que no podemos ignorar. En resumen, lo que tenemos hasta ahora son informaciones fragmentadas, rumores que apuntan a una posible demanda millonaria que podría involucrar, de una u otra manera, a Kerem Bürsin y al ex de Hande Erçel. Las causas y los detalles son, por el momento, un misterio. Pero la sola mención de estos nombres junto a la palabra demanda y la cifra millonaria ha sido suficiente para encender las alarmas y generar un gran revuelo en los medios y entre los fans. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema, y por supuesto, se las traeremos a ustedes con la mayor brevedad posible. Y ahora, llegamos a esa parte del vídeo que tanto me gusta, donde quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Les parece plausible? ¿Tienen alguna teoría sobre qué podría haber llevado a esta situación? Me encantaría leer sus comentarios ahí abajo. Compartan sus pensamientos, sus análisis, todo es bienvenido. Y antes de despedirme, no quiero que se olviden de lo más importante: si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de nuestro análisis, por favor, regálenos ese pulgar hacia arriba. Nos motiva muchísimo saber que les gusta nuestro contenido. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle al botón de suscribir, activen la campanita, y únanse a nuestra comunidad. No se arrepentirán. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Kerem Bürsin, de Hande Erçel o simplemente amantes de los dramas del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con M. As noticias y análisis jugosos. Hasta pronto.